Pensaron que despedirme sería el final, pero se equivocaron. Me llamo Cameron Blake y lo que ocurrió en aquella sala de juntas hace 3 días lo cambió todo, aunque para entender cómo un veterano con 25 años de servicio fue humillado en público y luego hizo caer a una directora ejecutiva de una empresa del Fortune 500. Tienes que conocer la historia del bolígrafo plateado que llevaba en el bolsillo y de la llamada que recibí 72 horas antes. Todo empezó cuando las cosas se torcieron. Sostenía un tulipán rojo mientras esperaba frente a la sala de conferencias, diciéndome que era un gesto sencillo, un ramo para recibir a Adrienne Cross, la nueva directora ejecutiva. Tras 25 años en Meridian Corporation sabía que el respeto valía más que los títulos y quería que su primera mañana se sintiera como entrar en una familia y no solo en una empresa, pero en cuanto crucé la puerta el ambiente cambió. Adrienne no sonrió ni miró las flores, solo se ajustó la corbata y con una claridad que atravesó la sala dijo que mi tiempo allí había terminado. No entendí nada al principio. 2 vicepresidentes recién ascendidos se quedaron rígidos esperando que discutiera. Yo la miré buscando una señal de que era una broma de mal gusto, pero no lo era, porque deslizó un sobre de cartón hacia mí con la mirada fría, ya dándome por acabado. Mi mente se negó a aceptar lo que pasaba. 25 años de llamadas de madrugada, rescates de cadena logística y auditorías superadas se desmoronaron en un instante cruel, sin agradecimientos ni reconocimiento, solo un corte quirúrgico. La humillación aumentó cuando se inclinó hacia adelante y proclamó que aquello era el inicio de una reforma cultural, que Meridian debía desprenderse de sus reliquias para sobrevivir y que mi salida sería la señal del cambio. Se oyeron suspiros. Todas las miradas se clavaron en mí, ya no con respeto sino con lástima, mientras el ramo se marchitaba en mis brazos. Lo dejé en una mesa auxiliar, su aroma pesado en el aire viciado. Si te gustan las historias de desvalidos corporativos que no se rinden y de la justicia dulce que llega cuando la experiencia se enfrenta a la arrogancia, dale a me gusta y suscríbete, porque cada día hay nuevas historias aún más intensas. Tomé el sobre y mis dedos rozaron el bolígrafo grabado que siempre llevaba, el que me dieron en mi aniversario número 25. Mi nombre brillaba débilmente bajo el fluorescente y lo apreté con fuerza para no derrumbarme, porque Adrienne no sabía que 2 días antes había firmado documentos que me convertían en el accionista mayoritario de la empresa que ella creía controlar. Ella se irguió satisfecha creyendo que había montado un espectáculo, sin saber que aquello sería recordado como el chispazo de algo mucho mayor. 2 días antes, un domingo por la noche, sonó mi teléfono y casi no respondí, distraído con un libro para silenciar la preocupación por los rumores del nuevo liderazgo, pero el nombre que apareció en la pantalla me paralizó. Theodore Harwell, fundador de Meridian, el hombre cuya sombra aún recorría los pasillos de mármol pese a llevar años retirado. Cuando Theodore llamaba, contestabas. Me pidió vernos y minutos después estaba en su estudio de madera oscura, con olor a cuero antiguo y tabaco. Tenía unos papeles perfectamente ordenados delante y la mirada afilada de siempre, esa que en los años de crisis veía 10 movimientos por delante. Me empujó los documentos y dijo que había llegado el momento de entregar el futuro de la compañía a alguien que lo hubiera ganado. No entendí al principio, pero él me interrumpió para decir que iba a vender su 42% de acciones y que serían para mí. La frase tardó en calar. Había dedicado mi vida a mantener viva la empresa sin imaginar que podría poseer siquiera una parte, y mi pulso se aceleró entre la salvación y la sospecha de una trampa corporativa, pero Theodore abrió un cajón y sacó un bolígrafo plateado, el que había usado para firmar los documentos fundacionales, y me lo puso en la mano como símbolo de confianza. Si firmaba, ya no sería un empleado sino el guardián de lo que Meridian representaba. Le pregunté por qué yo y respondió que había visto al consejo revolotear como buitres, que sabía quién era leal a la empresa y quién solo a sí mismo, y que mi sacrificio era la prueba de mi compromiso. Sentí un nudo en la garganta mientras las piezas encajaban. Su mirada se endureció justo cuando estampé mi firma y me dijo que guardaríamos silencio para ver quién mostraba su verdadera naturaleza cuando creyera que yo no tenía poder, porque su arrogancia los delataría y cuando llegara el momento yo decidiría el futuro. Entendí que aquello no iba solo de propiedad, sino de observar quién era quien cuando nadie miraba, y lo que descubrí en las siguientes 48 horas lo cambiaría todo. 2 días después,
Adrien entraría en Meridian creyéndose dueña de todo sin saber que la firma escrita en tinta plateada la convertía en una intrusa. A la mañana siguiente volví a mi oficina con una caja vacía en vez de flores. El pasillo parecía más largo y el silencio más pesado, con conversaciones que se detenían a mi paso, no por maldad sino por la impotencia de ver algo injusto sin poder evitarlo. En mi despacho, la luz entraba por las persianas entreabiertas iluminando el escritorio donde había pasado casi toda mi vida adulta. Fui guardando mis cosas, las fotos de proyectos completados, los archivadores desgastados que habían salvado millones, la taza de café astillada que me acompañó en noches interminables, el pisapapeles de bronce que me regalaron los trabajadores del puerto tras ayudarlos en la huelga de 2018 y la vieja carpeta de cuero que había viajado conmigo por 3 continentes. A través del cristal veía a mis compañeros, algunos apartando la mirada y otros mostrando sin ocultarlo la tristeza, esa mezcla de lástima e impotencia que había visto antes en los estibadores cuando una inspección retrasaba un envío sin remedio. Mientras doblaba una chaqueta, me golpearon los recuerdos de noches en aeropuertos, llamadas al amanecer para desviar camiones y, sobre todo, el día del entierro de mi padre, cuando decidí quedarme en plena tormenta logística en vez de acudir al funeral, una culpa que siempre llevé en silencio. Mirando aquellos rostros entendí que nadie conocía realmente el precio que había pagado. El consejo podía borrarme con un papel, pero mis sacrificios estaban grabados en mí. Había cierto orgullo en ello, porque aunque mi nombre no figurara en el edificio, los cimientos estaban hechos de mi vida. Guardé la última carpeta cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel Morrison, uno de los gerentes más veteranos, diciéndome que nadie allí me había olvidado. Ese pequeño gesto calmó la herida y sentí nostalgia, porque no me iba con las manos vacías sino sabiendo que quienes realmente importaban sí habían visto mis esfuerzos. Pero pronto descubriría que quienes reconocen tu valor no siempre son los de las salas de juntas, sino los que trabajan contigo. Para el jueves, Meridian ya sonaba distinta, más fría. No estaba en la reunión de liderazgo, pero las noticias vuelan y supe que Adrien había entrado a imponer su autoridad con un tono cortante, diciendo que la era de los sentimentalismos había acabado y que la empresa llevaba demasiado tiempo arrastrando infraestructura vieja, una frase que me dolió incluso de oídas porque ese era yo, reducido a una tubería oxidada. No solo borró mis aportaciones, las insultó, y el silencio cómplice de la sala me hirió más que sus palabras. Esa tarde recibí un mensaje de un analista al que había mentorizado y que había grabado la reunión en su móvil. Al abrir el archivo escuché la voz de Adrien llenando mi apartamento con desprecio, llamándome ancla, lastre y símbolo a eliminar. Era una prueba imposible de negar y sentí como la rabia daba paso a una calma helada, porque ella misma me había entregado el arma para exponerla. Sonreí por primera vez desde mi despido. Creyó haberme silenciado, pero me había regalado sus propias palabras, que suelen durar más que el poder. Y mientras ella ardía puentes, yo tenía en mis manos las llaves de su reino. El viernes por la mañana el consejo se reunió en la sala ejecutiva, una mesa de caoba enorme, ventanales con vistas a Portland y sillas alineadas con precisión militar. Al fondo, un asiento distinto, con un cartel que decía reservado accionista mayoritario. Eso llamó la atención porque un nuevo accionista podía cambiarlo todo, pero la silla seguía vacía. Adrien notó las miradas y con una sonrisa aseguró que el nuevo inversor apoyaba su visión y que su ausencia era solo una formalidad, usándolo para calmar la inquietud, aunque el gesto era demasiado extraño para no despertar dudas. Yo esperaba tras las puertas de cristal esmerilado, tocando el bolígrafo plateado que Teodore me había dado 2 días antes. Mi despido aún dolía, pero aquella sala era el escenario de algo más grande. Respiré hondo y enderecé los hombros porque había llegado el momento de demostrar quién tenía el control. La paciencia era mi arma y por eso aún no entré, mientras dentro Adrien hablaba con la seguridad de quien cree dominarlo todo sin saber que sus palabras estaban sellando su destino, justo cuando escuché a un director inclinarse hacia otro y murmurar algo que atravesó el silencio como un secreto. ¿Quién se supone exactamente que debe sentarse en esa silla? La pregunta quedó flotando, sin respuesta, pero lo bastante pesada como para asentarse sobre toda la sala mientras la expectación crecía. Nadie allí podía imaginar que el silencio al otro lado de las puertas de cristal era el mío y que, cuando yo decidiera entrar,
Todo lo que creían saber cambiaría. Quédate hasta el final para ver qué ocurre cuando 25 años de paciencia silenciosa se enfrentan de frente a la arrogancia corporativa. El aire fuera de la sala de juntas se sentía más frío que dentro. Estaba de pie en el pasillo, con los zapatos bien plantados sobre el mármol y el bolígrafo plateado apretado en la mano. Su peso era firme, casi reconfortante, aunque mi pulso me delataba, latiendo demasiado rápido, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Detrás de las puertas de cristal esmerilado las voces amortiguadas subían y bajaban. El consejo se acomodaba y la voz de Adrien Cross era la que más se oía. Hoy marca el comienzo de una nueva era para Meridian Corporation, tronó. Podía escuchar el ritmo incluso a través de la barrera, ese tono de vendedora entrenado para sonar inevitable. Vamos a reestructurar de arriba a abajo. El lastre será podado. Las ineficiencias eliminadas. Ya no estamos atados al pasado. Su confianza traspasaba las paredes, afilada como el cristal. Dentro, los consejeros asentían, o al menos fingían hacerlo. Habían aprendido deprisa que Adrien premiaba la lealtad visible. Ajusté el agarre sobre el bolígrafo. Theodore me lo había puesto en la mano tan solo unos días antes, con la mirada firme y la voz baja diciéndome que aquello era más que tinta, que era una promesa. Ese recuerdo me estabilizó, aunque la tensión seguía subiendo por mi piel como electricidad estática. El tiempo lo era todo. No podía entrar demasiado pronto. Desde donde estaba, veía a la secretaria caminando de un lado a otro, reordenando papeles con una energía nerviosa. Llevaba una carpeta gruesa de documentos. Imaginé que nuevas inscripciones. Sus ojos saltaban de las puertas de cristal al teléfono y de vuelta a la carpeta, como si algo le pesara. Cuando Adrien hizo una pausa para beber agua, la secretaria se coló dentro y le entregó la carpeta con un susurro que no fue tan bajo como pretendía. Las inscripciones de propiedad se actualizaron esta mañana. La observé a través del cristal mientras la postura de Adrien se tensaba medio segundo. El ritmo de su presentación se quebró. Vi cómo sus dedos se aferraban al borde de la carpeta, los nudillos blanqueando una fracción de segundo antes de forzar de nuevo su sonrisa ensayada. Durante un instante, un destello de inquietud cruzó su rostro, la máscara agrietándose, pero enseguida cerró la carpeta de golpe y volvió a sonreír. Como decía, continuó, más alta, casi desafiante, nuestro camino está claro. El nuevo inversor está completamente alineado conmigo. Sus intereses son mis intereses. No hay nada de lo que preocuparse. Los consejeros volvieron a asentir, pero sus ojos la delataron. Habían notado la vacilación. Sus palabras ya no caían como ella quería. En el pasillo, exhalé despacio. Mi momento se acercaba, pero aún no. Tenía que dejar que su arrogancia subiera más alto, dejarla sentirse intocable, porque sólo entonces la caída dolería lo suficiente como para no olvidarse jamás. Cerré el bolígrafo en la palma, su superficie fría manteniéndome anclado. La tensión en el aire ya no era solo mía. Se filtraba bajo las puertas, enroscándose alrededor de los hombres y mujeres sentados en aquella mesa, apretándose más con cada palabra segura que Adrien pronunciaba. Ella creía tener el control. Pensaba que la silla del fondo pertenecía a una aliada y que esas inscripciones no importaban. Pronto descubriría lo equivocada que estaba. Dentro de la sala, el murmullo de acuerdo crecía. La voz de Adrien fluía con la facilidad de quien cree que lo más difícil ya quedó atrás. Se mantenía erguida en la cabecera de la mesa, paseando despacio como si cada consejero le perteneciera. El progreso exige audacia, declaró, señalando las diapositivas proyectadas en la pared. Ya hemos empezado a recortar la grasa. Con vuestros votos de hoy lo haremos oficial. Juntos estamos escribiendo el futuro de Meridian. Algunos consejeros se recostaron en sus asientos, asintiendo, con expresiones prudentes pero obedientes. Uno, y luego otro, expresaron su apoyo. Creo que Adrien tiene razón, dijo uno. Necesitamos un corte limpio con el pasado. Otro añadió que la eficiencia era el único camino. El alivio se extendió por el rostro de Adrien.
La tensión en sus hombros se aflojó y su paso se volvió casi triunfal. Por primera vez en toda la mañana se permitió la sonrisa de quien cree que la victoria es suya. Desde el pasillo, observaba las siluetas moverse tras el cristal. El ritmo de las voces me decía suficiente. Adrien los había inclinado a su favor. El pecho se me apretó. Cada segundo se sentía como arena escapando demasiado rápido de un reloj. Quizá llegaba tarde, pensé, quizá firmar aquellos papeles, empuñar el bolígrafo plateado de Theodore con mano firme, no había sido más que un gesto simbólico. Tal vez la empresa ya estaba perdida en la arrogancia de Adrien y en la docilidad del consejo. Mis dedos apretaron el bolígrafo en el bolsillo hasta que su superficie lisa se clavó en la piel. La duda me oprimía las costillas. Imaginaba a los consejeros levantando la mano, a Adrien reuniendo los votos que necesitaba, el legado por el que había luchado sellado bajo su liderazgo negligente. Dentro, Adrien se inclinó hacia adelante con la voz impregnada de satisfacción. «Procedamos», dijo con seguridad, votación a mano alzada. Pero antes de que se levantara el primer brazo, la secretaria irrumpió sin aliento, sosteniendo el teléfono en alto. «Tenéis que ver esto», anunció, su voz rompiendo la tensión como un cristal que estalla. La confusión se extendió por la mesa. Las pantallas se encendieron mientras los consejeros agarraban móviles y tabletas. Adrien frunció el ceño, la irritación cruzándole el rostro ante la interrupción, pero su expresión se desmoronó en cuanto leyó. En todas las pantallas aparecía el mismo mensaje: notificación de cambio de propiedad. A partir del martes por la mañana, Cameron Blake posee el 42% de las acciones con derecho a voto de Meridian Corporation. Esta actualización anula todos los registros anteriores. Con efecto inmediato, el Consejo debe reconocer esta propiedad. La sala se quedó muda. Las sillas crujieron al moverse los cuerpos, los ojos agrandándose mientras releían el texto como si la incredulidad pudiera cambiarlo. El alivio de Adrien se evaporó al instante, sustituido por la rigidez pálida de una mujer a la que se le ha movido el suelo bajo los pies. En el pasillo, exhalé. El peso de la duda se levantó lo justo para dejar paso a otra cosa: determinación. La partida no había terminado. Apenas comenzaba. El silencio en la sala era asfixiante cuando por fin empujé la puerta. El cristal esmerilado se abrió y todas las cabezas se giraron al oír mis zapatos golpear el suelo pulido. No corrí. Caminé con la calma de alguien que pertenece a ese lugar, aunque nadie en esa sala esperaba verme aparecer. En mi mano derecha, el bolígrafo plateado atrapó la luz, brillando como una pequeña hoja. Lo dejé descansar a mi lado como si lo hubiera llevado allí toda la vida. Ya no era solo un regalo de Theodore, era el recordatorio de que mi firma pesaba más que toda la actuación de Adrien aquella mañana. Adrien se quedó congelada a mitad de frase, los ojos abriéndose un segundo, la máscara resquebrajada y el pánico asomando por debajo. «Esto es un error», balbuceó, aferrándose a la carpeta frente a ella. Su voz tembló. Ya no era el trueno de la autoridad, sino el sonido quebradizo de alguien que se agarra a lo que se le escapa. Yo no hablé. Todavía no. Me quedé quieto, dejando que el silencio trabajara a mi favor. La miré fijamente con una calma de acero. A nuestro alrededor, los consejeros se removían incómodos, esperando la tormenta que sabían que estaba a punto de estallar. Adrien lo intentó de nuevo, esta vez más alto, forzando una confianza falsa en sus palabras. El registro ante el organismo regulador debe de estar equivocado. Blake fue despedido. No tiene derecho a estar aquí, pero el temblor en su voz la delataba. Yo seguía sin decir nada, dejando que el peso de mi presencia se extendiera por la sala, una presión que crecía segundo a segundo. Los consejeros se echaron hacia atrás, algunos mirando de uno a otro, otros bajando la vista. También ellos sentían que el equilibrio del poder se había desplazado antes incluso de que se pronunciara una sola palabra. Por fin di un paso lento hacia adelante. El bolígrafo volvió a brillar. No lo levanté, no lo agité, solo lo sostuve firme, como se sostiene una verdad que nadie puede negar.
Me detuve a mitad de camino de la silla vacía marcada como accionista mayoritario. No me senté. Me quedé de pie junto a ella, en silencio, sin apartar la mirada de Adrien. El efecto fue inmediato. Su rostro palideció y sus frases se deshicieron en murmuraciones nerviosas. Se aferró a la mesa buscando estabilidad, pero la sala ya había cambiado de eje. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando no por ella, sino por mí. Y aún así, esperé. Dejé que el silencio se estirara hasta volverse insoportable, hasta que el simple ruido de alguien acomodándose en su asiento sonó ensordecedor. La anticipación era un arma y yo la manejaba con cuidado. En ese instante suspendido, Adrien entendió la verdad. El poder no estaba en gritar ni en los grandes discursos, estaba en la presencia serena de quien no necesita decir una palabra. Por fin me senté en la silla del fondo, la reservada al accionista mayoritario. El cuero crujió suavemente bajo mi peso, pero el sonido resonó como una sentencia en la sala de juntas. Todas las miradas siguieron mi movimiento como si el simple hecho de sentarme fuera una declaración de guerra. Coloqué sobre la mesa el sobre de cartón que Adrien me había deslizado días atrás, sus bordes marcados por mi agarre, y con una voz tranquila pero cortante rompí el silencio. No acepto la decisión de finalizar mi contrato, dije. Las palabras salieron firmes, medidas, cada sílaba golpeando más que cualquier grito. Adrien se inclinó hacia adelante, el color subiéndole a las mejillas. «Esto es indignante», ladró. «No tiene ningún derecho aquí. Fue despedido bajo mi autoridad». «¿Tu autoridad?», repetí con suavidad, dejando que las palabras quedaran suspendidas como escarcha. «Esa autoridad termina donde empieza la propiedad». La sala se tensó. Los consejeros intercambiaron miradas, atrapados entre la costumbre y la nueva corriente que se levantaba ante ellos. Adrien golpeó la mesa, ya desesperada. «El Consejo no tiene obligación de reconocer esto. Está saboteando todo lo que hemos construido». Antes de que siguiera, uno de los consejeros más veteranos, que había permanecido callado toda la reunión, se recostó y cruzó los brazos. Su voz fue clara y deliberada. «Que conste en acta», dijo, «que yo voto con Cameron». El efecto fue inmediato. Otro consejero asintió casi aliviado, luego otro. Las fichas empezaron a caer, no con estruendo, sino con la certeza silenciosa de quienes descubren que la tormenta ha pasado y ya no necesitan refugiarse en el lugar equivocado. El rostro de Adrien se vació de todo triunfo. Miró alrededor, buscando aliados. Nadie sostuvo su mirada. Saqué el bolígrafo plateado del bolsillo, su peso familiar, su superficie brillando bajo las luces. Lo coloqué despacio sobre la mesa. «Este bolígrafo», dije en voz baja, «me lo entregó Theodore Harwell cuando firmé los documentos de transferencia de propiedad. Representa confianza, continuidad y representa la voluntad del fundador de esta empresa, que no muere porque una mujer me llame infraestructura vieja». Me incliné hacia adelante y deslicé un documento sobre la mesa con un movimiento suave. Firmé mi nombre, el bolígrafo rasgando el papel como un círculo que se cierra. El sonido fue suave, pero allí dentro sonó más fuerte que cualquier martillazo. Por primera vez en días sentí como el peso en el pecho se aligeraba. La liberación no llegó con gritos ni con venganza, sino con la satisfacción tranquila de ver el equilibrio restituido. No solo me había defendido, había reclamado lo que era mío. Adrien se dejó caer en su silla, derrotada. El consejo ya no la miraba a ella. Sus ojos estaban sobre mí. La sala contuvo el aliento mientras yo terminaba de firmar. El bolígrafo descansó un segundo más en mi mano antes de que lo dejara sobre la mesa con gesto definitivo. Luego miré directamente a Adrien, pálida y acorralada al otro extremo. A partir de este momento, dije con voz uniforme, me reportará directamente a mí. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros se enderezaron, otros intercambiaron miradas de alivio visible. La tensión que llevaba días aplastando aquel lugar por fin se rompió. Uno exhaló tan fuerte que casi sonó a carcajada. Otro empezó a aplaudir y pronto unos cuantos más se unieron, al principio dudosos, luego con firmeza.
El eco de esos aplausos rebotó en las paredes, no como un estruendo, sino como el sonido de gente agradecida de ver la justicia volver a su sitio. La mandíbula de Adrien se tensó, pero ya no protestó. El silencio a su alrededor dejaba claro que había terminado. Tomé de nuevo el bolígrafo plateado entre los dedos mientras la luz se reflejaba en la superficie grabada. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Esta empresa no necesita showmans, dije en voz baja, dejando las palabras suspendidas en el aire. Necesita guardianes. El consejo asintió, dejando que ese significado calara hondo. Para ellos era un cierre. Para mí, un triunfo no ruidoso ni vengativo, sino firme, innegable y justo. Recogí mis papeles y el bolígrafo volvió a deslizarse al bolsillo, al lugar al que pertenecía. La liberación no consistía en borrar el pasado, sino en demostrar que el sacrificio seguía importando, que la lealtad no era una reliquia y que la integridad podía sobrevivir a la arrogancia. Por primera vez en mucho tiempo salí de una sala de juntas no como empleado ni como chivo expiatorio, sino como el legítimo guardián de lo que había construido. Y la expresión en el rostro de Adrien, ese vacío al reconocer la derrota, fue más satisfactoria que cualquier discurso que pudiera haber pronunciado. A veces la justicia no ruge. Llega silenciosa, con manos firmes y resolución tranquila. Si te ha gustado esta historia sobre por qué nunca hay que juzgar a alguien por las apariencias y cómo la paciencia puede ser el arma más poderosa, dale a me gusta y déjame un comentario contándome qué piensas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias como esta. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.